Roma es la ciudad eterna, expresión que, haciendo honor a la perpetuidad, tiene más de 2000 años de existencia. Fue acuñada por el poeta latino Albio Tibulo en su libro Elegías a finales del siglo I a.C., durante el mandato de Augusto, cuando el imperio gozaba de un poderío económico y militar que aparentaba ser inagotable. Ciudad eterna se transformó en un término popular entre los ciudadanos e incluso fue utilizado en algunos documentos oficiales. Los años gloriosos del imperio le otorgaron a Roma un caudal demencial de inversión en obra pública. Foros, templos, circos, teatros, anfiteatros, termas, murallas, panteones, acueductos y calzadas. No obstante, tras la caída del imperio, el sobrenombre y el resplandor de la ciudad comenzaron a perderse. Pasada la Edad Media, los papas impulsaron ambiciosos proyectos de restauración y embellecimiento de la antigua capital del imperio, retomando la senda de la eternidad de la mano de maestros como Miguel Ángel o Rafael. La voracidad monumentalista de los césares y el mecenazgo papal hicieron de Roma la única ciudad donde conviven huellas tan profundas del imperio y el Renacimiento. Y si hay una disciplina capaz de representar la conexión entre estas épocas, es la escultura. Las estatuas romanas explican cómo se integraron siglos de talento a través de la devoción de los antiguos romanos hacia los griegos y de la reivindicación de ambas culturas en el Renacimiento. En este episodio voy a hablarte de maravillosas obras del periodo imperial y para homenajear al Renacimiento quiero mostrarte mi fuente preferida en Roma y mi escultura favorita de Miguel Ángel. Acompáñame a recorrer la ciudad de las estatuas. Estamos en la Piazza Campidoglio y si Roma es una ciudad de las estatuas, la Piazza Campidoglio es su gran muestra. Fue diseñada por ese genio que fue Miguel Ángel. Frente a esta piazza se encuentran los museos capitolinos que tienen muchas esculturas geniales de la época imperial y voy a contarte la historia de 3 en particular. La primera escultura de la que te quiero hablar es la columna vertebral de la Piazza Campidoglio, que es la escultura ecuestre del emperador Marco Aurelio. La que se encuentra en el exterior es una réplica y el original se encuentra expuesto en la exedra que está en el interior de los museos capitolinos y que voy a compartirte algunas fotos ya que el museo no permite hacer filmación. Es la única escultura de bronce ecuestre con la figura de un emperador que se encuentra en la actualidad. En la antigüedad, en Roma, había unas 30 esculturas de este tipo, pero luego en la época medieval, los cristianos que habían sido perseguidos sistemáticamente por el imperio, comenzaron a fundir todas estas estatuas que mostraban a los emperadores como ídolos y las convertían en monedas de bronce. Pero resulta que a la escultura de Marco Aurelio la confundieron con la figura de Constantino el Grande, el emperador que terminó con esa persecución sistemática al cristianismo y que oficializó esta religión para el imperio. Por lo tanto, gracias a esta confusión, tenemos hoy la última de estas esculturas ecuestres con estas características. La segunda escultura se trata del Gálata moribundo, una copia romana en mármol de una estatua griega de bronce. Retrata a un guerrero celta agonizando en el campo de batalla. Su rostro, de una expresividad conmovedora, transmite su melancólica certeza de fatalidad. Lord Byron, en un fragmento de su monumental poema semibiográfico, La peregrinación de Childe Harold, hizo una descripción física
y emocional del Gálata. Vi ante mí al gladiador caído, se apoya sobre su mano, su frente varonil acepta la muerte, pero conquista la agonía. Su cabeza caída baja gradualmente y a través de su costado las últimas gotas fluyen despacio desde la roja herida. Caen pesadas, una a una, como el primero de una tormenta de truenos, y ahora la arena gira a su alrededor. Él se ha ido, antes de que cesara el inhumano grito que graznó el miserable que le ganó. Él lo escuchó, pero no hizo caso. Sus ojos estaban con su corazón, ambos muy lejanos. Este colosal dios en reposo, de anatomía perfecta, aspecto helenístico y mirada extraviada, representa posiblemente al Tíber. Se lo llamó Marforio, una composición de las palabras Marte y Foro, debido a su hallazgo en el templo de Marte, ubicado en el Foro de Augusto. Más allá de su monumental belleza, un dato de interés sobre esta estatua es acerca del rol que cumplió en la ciudad en el siglo XVI, cuando aún no era pieza de museo y se utilizaba para decorar una fuente en la Piazza Campidoglio. Fue una de las 7 estatuas parlantes de Roma. Los ciudadanos eligieron esculturas ubicadas en lugares públicos para pegar notas con poemas o composiciones satíricas como una forma de manifestación crítica anónima hacia las autoridades civiles y religiosas. La primera de estas estatuas fue el Pasquino, llamada así en honor a un chismoso sastre del Vaticano que difundía mordaces comentarios sobre sus vivencias en la Santa Sede. Tras su muerte, sus amigos comenzaron a colocar notas con epigramas parecidos a los comentarios de Pasquino, iniciando una revolución expresiva. Las autoridades comenzaron a vigilar la escultura con el objeto de callar las críticas, pero solo lograron multiplicar la cantidad de estatuas utilizadas con este fin, bautizadas posteriormente como parlantes, de las que Marforio formó parte. Para hablar del genio inconmensurable de Gian Lorenzo Bernini, vamos a visitar la Fontana de los Cuatro Ríos en la mágica Piazza Navona, una obra escultórica y a la vez estructural, ya que fue diseñada como soporte al obelisco que, a diferencia de otros tomados de Egipto, se trata de una copia romana proveniente del Circo de Magencio. Cada uno de los colosos enfrentados en torno al obelisco son alegorías de los grandes ríos de los continentes entonces conocidos: el Nilo, Danubio, Río de la Plata y Ganges. La obra simboliza la autoridad pontificia sobre todo el planeta y fue tan costosa que el Papa incurrió en un impuesto al pan para financiarla, algo que no simpatizó a los romanos. Existe una popular leyenda acerca de que la estatua del Río de la Plata eleva su brazo para protegerse del potencial derrumbe de la cúpula de la iglesia de Santa Inés en Agonía, diseñada por el gran rival y también maestro del barroco, Borromini. Aunque ingeniosa, esta leyenda es irreal, debido a su anacronismo histórico, ya que los trabajos de la iglesia son posteriores al año de finalización de la fuente. El Renacimiento romano tuvo a un maestro de la eternidad, Miguel Ángel Buonarroti. Vamos a ver una escultura inigualable, no solo en términos estéticos, sino históricos. Te va a sorprender cómo el destino de esta obra posibilitó la ejecución de los frescos de la Capilla Sixtina. Estamos hablando del poderoso Moisés de San Pietro in Vicoli. El Papa Julio II fue el gran mecenas de Miguel Ángel. Le encargó la elaboración de su tumba y el maestro diseñó un gigantesco panteón de mármol con un conjunto de 40 esculturas, entre las que se encontraba el Moisés, pensado para ser visto desde abajo.
Pero luego de pasar 6 meses en las canteras de Carrara eligiendo bloques, el presupuesto se acabó y la obra se detuvo. Bramante y Rafael, celosos de Miguel Ángel, persuadieron a Julio II de que el proyecto de su tumba en vida no era una buena idea y le recomendaron que encargue a Buonarroti pintar la bóveda de la Capilla Sixtina, convencidos de que el maestro no estaba capacitado para ese trabajo y que su prestigio se vería degradado. Curiosamente, la envidia, la falta de presupuesto y la superstición permitieron la realización del fresco más espectacular de la historia. Tras finalizar la pintura en la bóveda de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel retomó sus trabajos en la tumba, donde finalizó El esclavo moribundo y El esclavo rebelde, desechadas luego del conjunto y expuestas hoy como piezas maestras en el Louvre, y el maravilloso Moisés, que luego de sucesivas reducciones del proyecto original de la tumba, se convirtió en el centro absoluto de la obra. A diferencia de las expresiones en el rostro y en el cuerpo de sus obras más encumbradas, el Moisés es tensión pura. Luego de bajar del monte Sinaí tras recibir los 10 mandamientos, Moisés percibe que el pueblo se había entregado a la adoración del becerro de oro, una figura pagana. Esto produce la ira del libertador de Israel. Podemos observar sus venas dilatadas, la furia en su mirada, el poder de sus enormes piernas y brazos, en perfecta armonía con la delicadeza de los pliegues de su ropaje y la minuciosidad de su barba. Miguel Ángel, al terminarlo, le pidió que hablara. ¿Cómo será la relación de un creador ante su obra maestra? Tal vez estaba lo inmortal anunciándose como un sueño lúcido en los nervios del genio, una bestia abandonada en la ladera de la montaña, la obstinada roca que aún no había quitado el cincel, que cegaba la furiosa mirada e indefinía la temeraria musculatura, ocultaba la eternidad, la criatura hermosa y fiel, ansiando encontrar su maestro.